Amados jóvenes, bienvenidos en esta tarde, noche a la iglesia. Agradecemos al Señor por su presencia, por traernos una vez más a su casa. Y no sé ustedes, pero muchas veces he escuchado esta frase: déjate llevar por tu corazón. O este otro consejo: sigue lo que te manda el corazón. Y ambas frases, ambos consejos, no pueden estar más alejados de lo que Dios nos enseña en su palabra. Jeremías 17, verso 9, si me acompañan ahí en sus Biblias, dice: engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso. ¿Quién lo conocerá? Dios es muy claro en su palabra, amados hermanos. Si seguimos este consejo del mundo, sabemos que nuestro fin no será el que Dios tiene planeado para ti o para mí. La pregunta entonces esta noche es: ¿por qué nos cuesta tanto no hacerle caso al corazón? ¿Por qué nos cuesta tanto dejar de lado el corazón? Hoy en día vivimos en una sociedad donde ya no prima la razón, ya no prima los principios, los valores. Vivimos en una sociedad desordenada, caótica. Y esto se debe principalmente a que la humanidad cada vez más se deja llevar por los sentimientos, por lo que dicta el corazón, por ese consejo del mundo. Y ya no por la palabra de Dios, ya no por las leyes de Dios, por los estatutos de Dios, que para el caso de la mayoría son ya tradiciones antiguas, enseñanzas obsoletas, que no sirven, pero que para nosotros, su pueblo, son la guía de nuestra vida. Volvamos entonces a la pregunta: ¿por qué nos cuesta tanto dejar de un lado el corazón? Podemos decir que los sentimientos son reales. Y es por eso que en gran parte esto es lo que nos afecta. Esto es lo que no nos permite dejar de lado esos sentimientos para vivir una vida agradable a Dios. Uno puede sentirse, por ejemplo, feliz en un momento, triste al siguiente, motivado en un momento, desmotivado al siguiente, dependiendo mucho de lo que haya ocurrido ese mismo día o durante la semana tal vez. El problema es que, como leímos en Jeremías, el corazón es engañoso, más que todas las cosas. Y esos estados de ánimo, estos sentimientos, muchas veces sí tienen un fundamento atrás, pero muchas otras veces no hay nada lógico atrás que sustente ese sentimiento. Y aquí, por ejemplo, les pregunto si no les ha pasado alguna vez. A mí me pasa comúnmente que me puedo sentir mal por alguna situación. Tal vez no entregamos un trabajo a tiempo, tal vez nos fue mal en algo que nos pidieron nuestros padres o en algo que se necesitaba, qué sé yo, y fallamos de alguna forma. Y nos sentimos muy mal por eso que no logramos conseguir. Y en vez de pasar la página, pedir consejo al Señor y avanzar, nos sumergimos en ese pensamiento, nos sumergimos en ese dolor. Nos gusta a veces ahondar en esa mala noticia o en ese mal accionar o en esa mala decisión que tomamos. Y nos sumergimos y nos hacemos un mundo entero en la cabeza. Y comienza a degradar ese pensamiento, ¿no? Y muchas veces pasan los días, a mí me pasa, y analizo la situación y digo: en realidad no pasó nada. Mi mente, mi corazón, me jugó una mala pasada porque es engañoso, es perverso. Salomón escribe, sustentando un poco esto que estamos diciendo, en Proverbios 14, verso 13. Y Salomón escribe: aún en la risa tendrá dolor el corazón, y el término de la alegría es congoja. Aparentemente no hay una lógica. ¿Cómo uno puede estar riendo en un estado de ánimo contento, alegre, pero dice la Biblia que aún tienes dolor en medio de ese estado? Y el término de la alegría, nuevamente, estás alegre, pero el término es la congoja. Quiere decir que inmediatamente después tenemos este bajón en nuestro estado de ánimo. Esa es la naturaleza humana, amados jóvenes. Estamos contentos en un momento y luego tristes al siguiente. Nunca estamos satisfechos y aún en una misma situación nos podemos sentir de distintas maneras. El Señor nos ha creado. Él es nuestro creador, nuestro formador. Y de antemano nos dice: tu corazón te engaña, joven, adulto, no importa la edad que tengas, tu corazón te engaña. Muchas veces te puedes sentir de una u otra manera,
Y como ya hemos dicho, no hay una razón real para sentirte así. Y yo no sé cómo lo ven ustedes, pero para mí es terrible vivir así. Es agobiante, es angustiante. Sin embargo, muchas veces nos acostumbramos a vivir así. Nos sumergimos, como les digo, en esos sentimientos. Nos queremos castigar aparentemente. Es una actitud muy humana, pero muy contraria a lo que Dios anhela para ti y para mí. Y no le damos el lugar al Señor para que Él haga esa obra maravillosa en nosotros, para que Él logre darnos esa estabilidad, esa madurez que tú y yo necesitamos y que nos ayude a cambiar. Esta volatilidad constante que les digo, estos altos y bajos, picos y valles en nuestras vidas, no solamente afectan nuestro estado de ánimo en un momento determinado, sino que comienzan a afectar nuestras decisiones. Es peligroso sumergirse en eso, porque no es lo mismo decidir temeroso, inseguro, disconforme con tu vida, que estar seguro, confiado de lo que estás haciendo, confiado en la mano de Dios, tomar una decisión. Son dos caminos muy distintos. Y el enemigo sabe eso. Y por eso trae ese desánimo muchas veces a nuestra vida. Por lo tanto, es muy importante, sumamente importante, que logremos disminuir esa volatilidad y llevarla a un estándar que Dios anhela para ti y para mí. Ahora, ¿qué pasa si esos sentimientos no solamente priman en las decisiones del día a día, decisiones pequeñas, sino en decisiones más grandes o a largo plazo? Por ejemplo, un día nos gusta un curso, al día siguiente ya no nos gusta ese curso. ¿Cómo decido qué estudiar? ¿Cómo decido qué hacer con mi vida? Y podríamos dar muchísimos ejemplos aquí. Y seguro cada uno de ustedes puede pensar en un ejemplo y en cuántas veces han decidido, hemos decidido con, con el corazón, tal vez, con un sentimiento errado y no fundándonos en la palabra de Dios, basados en sentimientos y luego el resultado ha sido doloroso para nuestras vidas. La pregunta entonces, nuevamente nos las tenemos que hacer. ¿Por qué entonces, sabiendo todo esto, es tan difícil dejar de obedecer al corazón? En parte, como hemos dicho, es porque los sentimientos están ahí, porque los sentimientos son reales, los podemos vivir y van a afectar siempre y cuando la palabra de Dios no sea lo suficientemente grande, pesada en nuestros corazones, como para que ella supere a cualquier otro sentimiento. Y acá podemos leer lo que el Señor nos manda a cada uno de nosotros en Deuteronomio capítulo 6, versos del 6 al 9. Dice su palabra, y estas palabras que yo te mando hoy estarán, ¿dónde? Sobre tu corazón. Y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes. Y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Amados jóvenes, el Señor no pone esto en su palabra por gusto. No lo pone para que lo leamos y nos parezca algo lindo, simplemente, sino lo pone como una recomendación para nuestra vida, como algo que no debemos olvidar. Podemos leer detenidamente, en el verso 6 dice, estarán sobre tu corazón, es decir, deben cubrir tu corazón, deben conquistar nuestro corazón, debe ser lo más grande y más pesado dentro de nuestro corazón, para que supriman cualquier sentimiento, cualquier vanidad que pueda surgir, que su palabra sea esa ancla en nuestra vida para tomar decisiones sabias, de acuerdo a su perfecta voluntad. Si vamos al 7, dice, y las repetirás a tus hijos, habla de esta repetición. Dice, y hablarás de ella estando en tu casa y andando por el camino, es decir, en todo tiempo, y al acostarte y cuando te levantes. El Señor no solamente nos dice que debe gobernar, sino que debe haber una repetición constante, porque un día puede gobernar, pero al día siguiente, si lo descuidamos, puede dejar de gobernar nuestro corazón. Dice, las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos, estarán en todo tiempo, en todo momento de tu vida. Tiene que estar la palabra de Dios ahí y las escribirás en los postes de tus casas y en tus puertas. Más claro, no puede ser el Señor. El Señor nos invita a repetirla. Es la única forma
de que no nos olvidemos su palabra y siga primando antes que cualquier sentimiento. El Señor nos da la salida en esta tarde, en esta noche, amados jóvenes. Si queremos bajar esos picos y valles, esa vida angustiante que a veces vivimos muchos de nosotros, esos sentimientos que van y vienen, entonces debemos darle a la palabra de Dios el lugar que se merece sobre nuestro corazón. Tal vez durante mucho tiempo hemos visto a la palabra de Dios como una lista de restricciones, como una lista de cosas que no podemos hacer, que nos limitan y no podemos estar más alejados de la realidad, más alejados de la verdad. El Señor es bueno. Recordemos lo que dice su palabra. Él es el principio y el fin, el alfa y el omega. Él sabe todo de tu vida, todo de mi vida, todo de la historia de la humanidad, del futuro de la humanidad. Y Él sabe por qué pone esos estatutos, esas leyes en su palabra para ti y para mí. El Señor nos guía acerca de estas acciones que debemos evitar en esta vida. ¿Para qué? Para evitarnos dolor, para evitarnos tristeza. No lo hace para quitarnos libertad, para restringirnos, para quitarnos o no dejarnos tener una vida plena. Lo hace por todo lo contrario. Lo hace para evitarnos dolor y tristeza, desilusión, depresión. Y aquí un ejemplo muy claro es cuando un padre o una madre le dicen a su hijo bebé que no debe meter la mano en el enchufe, por ejemplo. Ese es un ejemplo clarísimo, ¿no? Probablemente para nuestros hijos chicos, los bebés, sea incómodo, lo vean como una restricción, lo vean como, pueden hacer hasta una pataleta, decir, no me dejan hacer nada, yo quiero meter el dedo, y lo ven y se van a poner a llorar probablemente. ¿Por qué? Porque ellos no tienen todavía la madurez, todavía no tienen esa visión que nosotros como adultos sí tenemos. De la misma manera, amados jóvenes, el Señor, que es el principio y el fin, como lo hemos dicho, sabe qué es lo mejor para ti y sabe que no debes meter ese dedo en el enchufe porque te va a ir mal. De la misma manera es con su palabra. Ese bebé va a aprender en algún momento, va a madurar y va a entender por qué sus padres le pusieron ciertas restricciones. De esa misma forma nosotros vamos a aprender siempre y cuando nos sujetamos a su palabra, siempre y cuando vengamos ante su presencia para buscarlo, para adorarlo, para esperar de Él una respuesta y tener esa comunión íntima con Él. Ahora vamos a repasar un ejemplo muy claro en la palabra de Dios de cómo un hombre y una mujer tomaron decisiones basadas en sentimientos, no en la palabra de Dios. Y podemos leer, si me acompañan, en Génesis capítulo 3, verso 6, y acá muchos conocen el contexto, pero igual lo digo brevemente. Muchos saben que Dios había dado un mandato, una sola ley en el Edén, y era que no podían comer de un solo árbol, del fruto de un árbol. La serpiente viene a tentar a la mujer, a Eva, y le dice, con que Dios dice que no puedes comer de ese fruto. Mentira, le dice, sí puedes. Lo que pasa es que Dios, digamos, tiene miedo, no quiere que tú comas de ese fruto porque sabe que tú vas a conocer el bien y el mal y vas a ser como Él. La mujer dice en el verso 6, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer. Ya ahí hay un sentimiento, hay una atracción, hay algo que ella sintió. Dice que era agradable a los ojos. Hubo algo ahí que la atrajo, un sentimiento, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Podemos ver en este ejemplo que muchos conocemos cómo Eva se dejó llevar por lo que vio, por lo carnal, por sus sentimientos. Podemos verla rápidamente olvidando la ley de Dios. Y aquí podemos ver ese versus. Por eso esta palabra la titulé La palabra de Dios versus tus sentimientos, mis sentimientos. Porque ella rápidamente olvidó ese único mandato que Dios le había dado. Un solo mandato. Y lo olvidó porque primó esa carnalidad, porque primaron sus sentimientos. La única regla que Dios había dado en el Edén la desecharon y dejaron que sus sentimientos primen antes que esa palabra preciosa depositada en ellos. Conocemos la consecuencia de este acto. Todos nosotros, casi toda la humanidad conoce las consecuencias de este pecado. Y es una maldición que acarrea a la humanidad hasta el día de hoy. Esto mismo
nos ocurre a nosotros, amados jóvenes, cuando ponemos nuestros sentimientos por encima de lo que ya conocemos. Muchos de ustedes han sido formados en la congregación, conocen la palabra de Dios y aún los nuevos están escuchando la palabra de Dios y tenemos la opción desde hoy hacia adelante de caminar rectamente delante del Rey, de conocer su palabra, de obedecer su palabra. Nos comportamos muchas veces como esos niños que quieren meter su mano en el enchufe, cuando saben que tenemos un Dios todopoderoso, sabemos que Él sabe todas las cosas y que por algo nos recomienda no hacer alguna u otra actividad en nuestra vida. Por otro lado, su palabra también nos muestra buenos ejemplos. Podemos ver el ejemplo precioso de unos jóvenes que no se dejaron vencer por sus sentimientos y que lograron cumplir la palabra de Dios a cabalidad, la palabra de Dios que está sobre sus corazones. Leemos, acompáñenme por favor a Daniel capítulo 3, versos del 16 al 18. Y acá nuevamente, muchos conocen la historia, pero para dar un poco de contexto, se había hecho una estatua grande en Babilonia en honor al rey Nabucodonosor, el rey de ese momento, y todos los que escuchaban el son de la trompeta, el tamboril, la música, tenían que postrarse a adorar esa imagen. Estos tres jóvenes decidieron no hacerlo, a costa nada más y nada menos de sus propias vidas. El rey los llama y le dice, tienen que hacerlo, si no los voy a meter al horno de fuego. Y miremos la respuesta de estos jóvenes. Dice en el verso 16 del capítulo 3 de Daniel, Sadrach, Mesach y Abednego respondieron al rey Nabucodonosor diciendo, no es necesario que te respondamos sobre este asunto. En pocas palabras, tú sabes lo que vamos a responder, tú nos conoces, somos tus consejeros, tú sabes que somos hijos de Dios. He aquí, nuestro Dios, a quien servimos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. En el 18, y si no, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Qué tal determinación, qué precioso. Y estos tres hombres decidieron cumplir la palabra de Dios. Esa palabra escrita en Éxodo capítulo 20, versos del 3 al 5, acompáñenme por favor. Dice, no tendrás dioses ajenos delante de mí, decía el Señor. No te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Ellos decidieron cumplir la palabra de Dios, esa ancla de su corazón, esa palabra que estaba sobre su corazón, que primaba sobre sus sentimientos. Y ojo, en este caso, ellos decidieron cumplir la palabra de Dios a costa nada más y nada menos que de sus propias vidas, no estimando sus vidas por amor a su Señor, a su Dios y esa palabra que está depositada sobre sus corazones. ¿Qué mayor ejemplo podríamos tener de vencer nuestros sentimientos que estar dispuestos a morir por cumplir esa palabra, sabiendo que ese Dios perfecto ha puesto esa palabra por nuestro bien, para una vida mejor, para una vida eterna junto a Él, sabiendo que su palabra es la verdad absoluta y que siempre nos va a llevar al lugar correcto? Amados jóvenes, su palabra no debe apartarse jamás de nuestra boca. Cuando hacemos este versus, la palabra de Dios contra nuestros sentimientos, la palabra de Dios tiene que pesar mucho más en nuestros corazones. No es fácil, como hemos visto. Los sentimientos son reales, están ahí y muchas veces nos atan y nos desvían del camino. Pero su palabra es esa ancla, esa lámpara que alumbra nuestro camino, que nos va a permitir caminar aún en los momentos más difíciles, aún en las pruebas más complicadas. Debemos meditar en ella siempre. El Señor nos invita a que la recordemos constantemente. En esa comunión íntima está la respuesta a todas nuestras inquietudes, a todos nuestros problemas, a todas nuestras dudas. Esa comunión íntima que se forma, tantas veces se ha predicado, leyendo su palabra, orando y congregándonos. Esos tres pilares de nuestra fe. Ahí, en esa comunión íntima, está la madurez que tú y yo estamos buscando. Todos queremos vivir estables.
Nadie quiere vivir con picos y valles en su vida, sintiéndose muy bien un día y al día siguiente de lo peor. Ahí está ese equilibrio para no sentir esa volatilidad en nuestros corazones. Conociendo y meditando en su palabra, podemos afrontar los días malos, los días tal vez en que nos sintamos decaídos, porque a todos nos pasa. Podemos levantarnos tal vez no tan bien un día y en vez de sumergirnos en ese sentimiento, pensar que nuestra vida está mal, que todo nos va mal y sumergirnos ahí y castigarnos, autoflagelarnos, podemos cambiar eso y hacer el versus, y irnos hacia la palabra de Dios y recordar Isaías 41:10, que dice, no temas, porque yo estoy contigo, no desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo, siempre te ayudaré, siempre te sustentaré con la diestra de mi justicia. ¿Cómo no nos calmaremos? ¿Cómo no nos podemos calmar si escuchamos esa voz de Dios en nuestro corazón? Si algún día nos sentimos inseguros, tal vez, con temores, intranquilos, no sabiendo lo que va a pasar, con incertidumbre, podemos recordar entonces el Salmo 23, versos 1 y 2, tan conocido por muchos de nosotros. El Señor es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará. Va a reconfortar nuestra alma por amor de su nombre, dice el Salmo, y viviremos tranquilos. Y esa intranquilidad, esa inseguridad menguará y tendremos esa estabilidad, ese equilibrio que Dios quiere que tengamos. Si algún día nos sentimos cansados, fatigados, aburridos, qué sé yo, podemos recordar el Salmo 92, el versículo 10. Dice, pero tú aumentarás mis fuerzas como las del búfalo. Seré ungido con aceite fresco. Voy a tener una vida plena junto a ti. Y si me faltan las fuerzas, tú me vas a dar la fuerza. Tú vas a levantar mis alas como águilas. Voy a volar gracias a ti, Señor Jesús. Amados hermanos, si su palabra reina sobre nuestro corazón, cubre nuestro corazón, llena nuestro corazón, entonces cada vez más bajará esa volatilidad, ese sube y baja, esa vida inconstante, y podremos vivir de acuerdo a su perfecta voluntad. No solo eso, sino que nuestras decisiones estarán bien tomadas. Iremos por ese camino recto, por esa senda de justicia, guiándonos de la única verdad absoluta, de lo único en lo que podemos confiar en este mundo, que es su preciosa palabra. El mundo puede estar de cabeza, te puede decir cualquier cosa, pero su palabra no cambia, su palabra es perfecta. Como dice Mateo 24, versículo 35, el cielo y la tierra pasarán, todo lo que vemos va a pasar, pero mis palabras no pasarán, su palabra no va a pasar. Podemos confiar en esa preciosa palabra, la palabra profética más segura, la única guía para nuestra alma. Yo les puedo testificar que en este tiempo, sobre todo, de mucha incertidumbre, de enfermedad, de cuarentena, de tantas restricciones y complicaciones, me he sentido con estos altos y bajos, con muy buenos días, muy malos días, pero yo ya no quiero vivir así. Yo en esta noche quiero que el Señor tome el control de mi corazón, quiero que su palabra prime antes de que cualquier sentimiento que pueda surgir en mi corazón. Es por eso que esta noche el Señor trae su palabra, para dejar de escuchar de una vez por todas esos sentimientos, ese corazón engañoso, y empezar a recordar su palabra, a caminar en su palabra, a vivir su palabra. Demos gracias al Señor por la iglesia preciosa en la que Él nos puso, donde Él nos puso, que se ocupa de traer esa preciosa palabra todos los días, todas las semanas. Demos gracias al Señor por cada palabra que nos ha traído a través de un hermano, de una hermana, que busca a su Padre para traernos esa palabra directa del trono de Dios. Demos gracias al Señor por recordarnos una vez más lo importante que es Él en nuestras vidas y lo determinante que es conocer su preciosa palabra para poder vivir. Recordemos todos juntos, por último, lo que dice Habacuc y digámoslo juntos en esta noche. Habacuc capítulo 3, versos 17 y 18. Dice, aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo y los labrados no den mantenimiento,
y las ovejas sean quitadas de la majada y no haya vacas en los corrales. Con todo, es decir, si no me va bien en mi trabajo, no me fue bien tal vez en los estudios, me está yendo mal en algún área de mi vida, estoy decaído, qué sé yo, si todo está contrario a mí, con todo eso, decía el profeta, yo me alegraré en mi Dios, yo me alegraré en mi Dios, en el Señor, y me gozaré en el Dios de mi salvación. Amados jóvenes, en Él está nuestro gozo, en Él está nuestra alegría, en Él está nuestro reposo. Pase lo que pase, que todos podamos decir, todos juntos en esta noche podamos decir, con todo, yo me alegraré en mi Dios. Que Dios los bendiga. Mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor, es entregarte todo mi corazón. Mi mejor adoración es entregarte todo mi corazón y rendirte mi vida sin reserva, Señor, es entregarte todo mi corazón.